Bueno, pues voy a terminar de daros la barrila con mis vídeos. Yo creo que este ya va a ser el último de la temporada que os grabo. Y donde quiero terminaros de rematar las tres cosillas que nos quedaban sueltas sobre el tema de la corteza, la estructura interna de la Tierra. Habíamos visto los métodos de observación que utilizamos en geología y gracias a los cuales sacamos información suficiente como para intentar definir las diferentes capas que nos podemos encontrar en nuestro planeta, de más externos a más internos, y decíamos que teníamos métodos de observación directos y métodos de observación indirectos. Que los más importantes, por así decirlo, eran los indirectos, que nos podían proporcionar más información ya no solo acerca de la composición, sino también acerca de la estructura de las diferentes capas. Los métodos de observación directos eran mediante la utilización del microscopio petrográfico, pues la observación de las rocas nos permiten sacar información de la composición, de la forma de estructurarse tridimensionalmente, lo que se denomina cristalografía. Y por otro lado, los métodos de observación indirectos eran aquellos que buscábamos el estudio de las anomalías que se podían producir en cuanto a gravedad, en cuanto a temperatura, en cuanto al propio magnetismo con la declinación con respecto al eje de rotación de la Tierra, o incluso el estudio de las ondas sísmicas, que hablábamos de las fundamentales, las ondas S y las ondas P, que por sus diferentes comportamientos en los distintos materiales nos permitían sacar información de por dónde se transmitían y de la naturaleza de ese medio por el que se transmiten. Bueno, pues si yo reúno toda esta información, al final puedo obtener dos tipos de modelos para definir cuál es la estructura interna de la Tierra. Uno, en base a la composición química fundamentalmente, que va a ser el modelo geoquímico, y otro en base al comportamiento de las diferentes capas. Y ahí estoy hablando de un modelo geodinámico. En el modelo geoquímico es la estructura básica de la Tierra, la que hacíamos con plastilina cuando estábamos en primaria, con la diferenciación de las capas de dentro a afuera, núcleo, manto y corteza. Y como podéis ver más o menos en este dibujito, el núcleo también lo podíamos diferenciar en dos, núcleo interno, núcleo externo, el manto en dos, manto inferior, manto superior, y por último una corteza, que, bueno, como su espesor es tan pequeñito comparado con el resto de los materiales, pues aquí no se apreciarían, pero también podemos diferenciar básicamente dos tipos de cortezas, la corteza oceánica y la corteza continental. En esta gráfica también podéis ver un poco simplificadamente el comportamiento de las ondas más importantes, de las ondas sísmicas más importantes, que eran las primarias, aquí aparecen con la letra G, y las secundarias, que aparecen con la letra F. Nos daban información, como decíamos, de la naturaleza del medio por el que se transmitían. Las ondas S y las ondas P, las dos, se transmitían por sólidos. Aquí lo podemos ver que, por tanto, tanto la corteza como las dos capas del manto van a ser de naturaleza sólida, porque por ambas dos se transmiten las ondas tanto S como P. Mientras que una vez que llegamos a esta gran caída que se produce en la velocidad de transmisión de las ondas primarias, continúan única y exclusivamente esas ondas, las primarias, y ya no las secundarias. Por lo tanto, podemos inferir que la capa superior del núcleo, es decir, lo que sería el núcleo externo, es de naturaleza fluida, de naturaleza líquida. ¿Sí? Por lo tanto, las ondas secundarias ya no entrarían en el núcleo, a pesar de que la capa interna, la más interna del núcleo, vuelva a ser de naturaleza sólida. ¿Sí? Bueno, aquí lo vemos, núcleo externo, núcleo interno, el manto con sus tres capas, manto superior, manto inferior y la corteza. Si entro capa a capa, empezaría hablando de la corteza. La corteza ya decía que no aparecía en la primera representación, pero sí os nombraba dos tipos de corteza, la oceánica y la continental. A ver, tenemos que tener en cuenta algunas cosillas que son vamos, básicas, como por ejemplo que la corteza está separada del manto por una primera discontinuidad, que las definíamos estas discontinuidades cuando hablábamos del estudio de los métodos sísmicos, que es la discontinuidad de Mohorovičić. ¿Vale? La discontinuidad de Mohorovičić, que la tenéis aquí, me va a separar las dos capas, las dos primeras capas. La corteza por encima de la discontinuidad, el manto por debajo de la discontinuidad. ¿De acuerdo? El espesor, el grosor medio de la corteza rondará los 30 kilómetros. Pero sí que es importante lo que aparece en esta
pequeña tabla, la distribución de la corteza tiene distintas características. Es decir, la oceánica es una corteza mucho más joven, lo podéis ver aquí, de media unos 180 millones de años, frente a la continental que puede tener hasta 4.000 millones de años. La propia composición es lógico que sea diferente. Me explico. La corteza se forma a nivel oceánico y sabéis por todo el movimiento de traslación de las placas se va formando a nivel oceánico y se va expulsando hacia afuera y me va a formar los continentes. Por eso la oceánica es más joven que la continental. Y su propia característica de formación va a hacer que los materiales sean distintos. En los dos casos están formados por rocas ígneas, es decir, rocas de origen magmático, pero unas son volcánicas y las otras son plutónicas. Las rocas volcánicas se forman por un enfriamiento muy rápido de los magmas. Es decir, sale el magma, sale la lava, para entendernos, se pone en contacto con el agua del océano y se enfría muy rápidamente y por lo tanto al enfriarse tan rápidamente no da lugar a que se nos formen en estas rocas grandes cristales. Los cristalitos son muy pequeñitos, sabéis que hablo de cristal como estructura en 3 dimensiones, y los cristalitos que se me forman en los basaltos, en las rocas volcánicas, son de muy pequeño tamaño y generalmente no los voy a apreciar a simple vista, mientras que en los granitos, esos cristales, esas rocas magmáticas, se han enfriado de una forma mucho más lenta. La solidificación de ese magma ha sido mucho más lento y por lo tanto se forman los cristales de tamaños mucho mayores. Tenía por aquí alguna foto para diferenciar unas y otras. Por ejemplo, aquí tengo granitos. Los granitos, ¿los veis? Es la típica roca con la cual yo hago las encimeras de las cocinas. ¿Vale? Se pueden ver muy bien, aquí en estas imágenes se pueden ver muy bien los cristales de gran tamaño, veis muy bien la diferencia de colores, los negros, los rosas, los blancos, ¿sí? Incluso aquí nos aprecian, pero también tenemos unos pequeños cristales que son muy brillantes, con un brillo casi metálico. Sería todo lo que estudiabais de la composición de los granitos con cuarzo, feldespato, mica, ¿vale? Pues serían todos estos cristales que veríamos aquí. Mientras que los basaltos, si os dais cuenta, la formación de los basaltos me lleva a, primero, las primeras, por ejemplo, rocas, son muy características de toba volcánica, son como la piedra pómez, ¿vale? Que tiene como muchos agujeros, que es una roca muy porosa, no puedo ver grandes cristales así a simple vista. Incluso las dos siguientes, veis que veo diferencia de colores, pero no soy capaz de apreciar muy bien esos cristales grandes, de gran tamaño. ¿Vale? Son rocas que se han solidificado de una forma mucho más rápida que los granitos. Esto es una pena que no tengamos oportunidad de trabajarlo en el taller porque es muy interesante de poder estudiarlo. ¿Vale? Entonces decíamos, la corteza oceánica mucho más joven que la continental, la composición también es diferente, la oceánica más basaltos, la continental más granitos, la densidad de la oceánica, también si os acordáis cuando estudiábamos las anomalías gravimétricas lo decíamos, que la densidad de la corteza oceánica es mayor que la continental y por eso se producía una anomalía gravimétrica positiva. Y luego en cuanto al espesor, la oceánica es mucho más estrecha. Aquí estoy. La oceánica es mucho más estrecha que la continental. De media la oceánica, pues 5, 7, 10 kilómetros. La continental podría llegar fácilmente hasta los 70 kilómetros. Siguiente capa en este modelo geoquímico. Estaría hablando del manto. Hemos dicho que está separada de la corteza por arriba, por una discontinuidad que es la de Mohorovičić, y me voy a encontrar otra discontinuidad, también a nivel sismológico la estudiábamos, por debajo que me va a separar manto y núcleo, que va a ser la discontinuidad de Gutenberg. ¿Vale? Serían las dos discontinuidades más importantes, Mohorovičić y Gutenberg, y el manto está delimitado precisamente por estas dos discontinuidades. ¿Sí? Según voy profundizando hacia el interior de la Tierra, los materiales se van haciendo como más compactos y más densos, ¿sí? Por lo tanto la velocidad de propagación de las ondas es cada vez un poquito más alta. Y por eso que vayan cogiendo cada vez más velocidad las ondas es lo que a mí me da pie a entender que los materiales son cada vez más densos, no porque yo pueda profundizar 3.000 kilómetros para ver de qué están formados los materiales.
Y sobre todo, si os acordáis, os decía que el componente fundamental de la Tierra era el silicio. Bueno, pues aquí se aprecia muy marcadamente. Casi todas las rocas que me puedo encontrar en todo el manto son silicatos. Silicatos fundamentalmente de hierro y de magnesio. Zonas del manto, normalmente hablamos de dos, del manto inferior, manto superior, pero bueno, teníamos como una pequeña zona, podemos hablar de transición. Esto no hace falta tampoco ahora que lo tengáis en cuenta, porque ya os digo que en el taller se podría ver fenomenal, como las piedras van sufriendo procesos de metamorfosis y los propios minerales también se van transformando según van ascendiendo de las capas inferiores a las capas superiores del manto. ¿Vale? Y la última de las capas, siguiendo esta composición química, estaríamos hablando del núcleo. El núcleo, una capa muy espesa, quiero decir, con un espesor muy amplio, prácticamente 3.400, 3.500 kilómetros, donde podemos diferenciar dos capas también, un núcleo externo, un núcleo interno, de tal forma que, luego lo veremos en el modelo geodinámico, el núcleo externo y el núcleo interno tienen una naturaleza diferente. El interno es sólido, el externo es más fluido, es más líquido, por lo tanto existe una rotación diferencial de uno con respecto al otro. Los materiales, evidentemente hierro, níquel, materiales muy densos, muy metálicos, con una gran cantidad de calor remanente y con capacidad incluso de generar reacciones radioactivas. Tenemos una pequeña discontinuidad, que es una discontinuidad secundaria, no es de las primarias, de las que decíamos de Mohorovičić o de Gutenberg, sino una discontinuidad que es la de Lehmann, que me diferencia el núcleo interno del núcleo externo. ¿Vale? Si pasamos al modelo geodinámico, aquí ya estoy hablando de cómo se comportan las capas, no de qué están compuestas las capas. Y ya no hablo de corteza, manto y núcleo, sino que hablo de litosfera, mesosfera y endosfera. Ya os digo que hablo de cómo se comportan, de cómo se van a diferenciar. Su naturaleza química me va a dar lugar a un comportamiento diferenciado entre las distintas capas, ¿vale? Es decir, la litosfera se llama así porque la consigo separar de la mesosfera por cómo se comporta una con respecto a la otra. En este caso es muy fácil de ver porque la litosfera se desplaza sobre la mesosfera. Sería todo el movimiento de placas litosféricas, que también, si nos hubiera dado tiempo de verlo, hubiera sido el tema siguiente, ¿sí? Todo el tema de la deriva continental y de cómo se van desplazando las placas de la corteza, mal llamada corteza porque mucho mejor llamarlo litosfera. Las placas de la litosfera, cómo se van desplazando, sí, porque se deslizan por encima de una capa más líquida que es la mesosfera. Por lo tanto, la litosfera es una capa fría, una capa muy rígida, una capa que por otro lado, a pesar de ser rígida, es muy ligera y esto le permite que se pueda deslizar muy bien por encima de una capa que no será tan rígida y que será mucho más viscosa como es la capa que tenga por debajo de ella. ¿Vale? La media, fijaros, de espesor de la litosfera alcanzaría en algunos puntos hasta los 300 kilómetros. Hablamos de media unos 180, 200 kilómetros. Entonces, daros cuenta de que si hablábamos antes de que la corteza tenía de media unos 30, y aquí hablamos que de media la litosfera tiene unos 150, pues evidentemente la litosfera engloba a toda la corteza y a una parte pequeñita del manto. Entonces esa unión entre la corteza geoquímica más la parte superior del manto geoquímico me daría esta estructura geodinámica que sería la litosfera. ¿Vale? Litosfera que se va a desplazar por encima de la mesosfera. Y tampoco vamos a entrar en detalles, pero que sepáis que podríamos hablar, igual que antes hablábamos de una corteza continental y una corteza oceánica, también ahora podemos hablar de una litosfera continental y una litosfera oceánica. ¿Vale? Esto es lo que os decía, toda la división de las placas litosféricas y cómo se van moviendo y cómo se van desplazando, que lo estudiaríamos en un tema, justo en el tema siguiente. Siguiente capa. La siguiente capa es la mesosfera.
Y si se caracteriza por algo la mesosfera, ya lo vimos cuando estudiábamos los métodos de las anomalías térmicas, ¿vale? Todo el calor remanente y cómo se transmitía el calor por el interior de la Tierra. Bueno, pues la mesosfera es aquella zona en el interior de la Tierra donde se producen unas grandísimas células de convección para la transmisión del calor, ¿vale? Si os dais cuenta, la mesosfera sería una capa mucho más caliente que la litosfera, que es una capa más fría. Es una capa mucho más plástica, no es tan rígida como la litosfera, y eso permite precisamente que la litosfera pueda desplazarse por encima de la mesosfera. Y encima todo este proceso de desplazamiento de la litosfera también está motivado por el empuje que van a provocar las propias células de convección del interior de la mesosfera, del interior del manto, para entendernos, ¿vale? Todos estos flujos de calor van a provocar un desplazamiento y un empuje sobre la capa que tengo inmediatamente arriba, que será la litosfera. Por lo tanto, la litosfera decíamos que era una capa rígida y fría, la mesosfera es una capa mucho más caliente, muchísimo más caliente y mucho más plástica, y donde se caracteriza fundamentalmente por la presencia de estas células de convección, de estos flujos de calor, ¿vale? Aquí tendríais otra representación de cómo se desplazan estos flujos de calor y cómo cuando tienen una posibilidad pequeña de escaparse y salir fuera, pues escapan y salen fuera a modo de volcanes, a modo de expulsión de lava magmática de alguna forma. Y por último, en la parte más interna la denominamos endosfera, correspondería exactamente ya con lo que es la estructura del núcleo, y que precisamente por la distribución de los materiales que tiene, que decíamos que eran fundamentalmente hierro y níquel, pues va a ser la capa responsable de generar todo el campo magnético de la Tierra. Y luego además es toda la zona donde se encuentra todo el calor remanente, la capacidad de generación de reacciones radioactivas, y todo eso provoca que se generen esos flujos de calor del núcleo interno al núcleo externo por conducción, pero del núcleo externo empiezan los primeros flujos convectivos, que luego ya se hacen auténticas células de convección enormes a nivel de mesosfera. Y con esto y un bizcocho podemos dar por terminado este tema. Os voy a mandar un pequeño verdadero y falso y bueno, pues es que hasta aquí hemos llegado, porque poco más nos va a dar tiempo de ver. Abrazote para todos.